Buenos días, hermanos. Es para mí un agrado poder saludarlos a todos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares. La verdad es que los extraño mucho. Tengo muchas ganas de poder compartir con ustedes, de poder abrazarlos, ¿cierto? Y bueno, que cada uno de nosotros podamos contar nuestras historias, ¿cierto? De las circunstancias en las que estamos viviendo. Yo creo que nadie ha sido ajeno a esto y, y, y bueno, a todos se nos ha dificultado de distinta manera, ¿cierto? El poder sobrellevar esta pandemia. Pero sin embargo tenemos una fe sólida que es lo que quizás nos distingue de otras personas y que ha permitido, ¿cierto?, que podamos estar confiados y tranquilos en que todo esto que ocurre tiene un propósito. Bueno, yo creo que todos en alguna medida siempre hemos tenido alguna cercanía, ¿cierto?, en este periodo con la palabra del Señor y se nos ha pedido hacer un devocional y poder compartir este devocional que uno realiza, ¿cierto?, y poder compartirlo con ustedes. Quiero dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 7, versículos del 27 al 30. Y este es titulado La fe de una mujer serofenicia. En el libro de Mateo, que es el otro evangelio donde se narra esta historia, es titulada La mujer cananea. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno, así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. «Deja que primero se sacien los hijos», replicó Jesús, «porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros». «Sí, Señor», respondió la mujer, «pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos». Jesús le dijo, «Por haberme respondido así, pues puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija». Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Cuando la primera vez que escuché esta historia y luego con el pasar de los tiempos uno la lee, me llamó mucho la atención lo descorazonado que fue Jesús en darle una respuesta a esta mujer. Y no entendía por qué Jesús, siendo que en toda su historia y todas sus narraciones, todas las relaciones que él generó cuando él estuvo acá en la tierra, siempre fueron de mucho amor, de mucha comprensión. No entendía por qué él había tenido con esta mujer. Y creo que es pertinente dar un contexto para poder entender precisamente la respuesta que tuvo Jesús frente a esta mujer. Antes de llegar a esta ciudad que narra aquí, que es la ciudad de Tiro y Sidón, en el caso de Mateo, que esto es al sur de Israel, Jesús tuvo una discusión o una conversación con los fariseos ya respecto de los alimentos que eran puros e impuros. Y ahí todos sabemos que esta es una de las grandes diferencias que tiene el pueblo de Israel con los gentiles, con el resto de los pueblos. Ya, entonces uno podría pensar que, si bien es cierto, el evangelista no entregó mayor información de la razón de esta historia, uno podría entender e interpretar que Jesús ya quería mostrar algunos elementos del sentir que tenía el Señor frente al pueblo de los gentiles.
ya a los pueblos aledaños, en este caso al pueblo de Israel. Además había que entender que Jesús ya a esa altura estaba próximo, ¿cierto?, a ser entregado. No tenía la mejor reputación porque ya no se estaba hablando de la mejor manera de él, ¿cierto? Pero así todo, Jesús quería enseñar un elemento e ilustrar un elemento práctico, de manera muy práctica, las barreras que existían entre los gentiles y los judíos. Yo creo que aquí es interesante poder entender cómo Jesús quiere hacer esta bajada, quiere entregar esta información de una manera sutil, ya partiendo quizás con esta discusión que tuvo con los fariseos respecto de la pureza e impureza de los alimentos, y cómo después, de una forma práctica, él quiere enseñarle a sus discípulos que había un sentir, ¿cierto?, en el corazón de Dios. Vemos acá una figura interesante. Nosotros podemos ver en casi todas las historias que se narran de la vida de Jesús, cómo las mujeres tienen mucha relevancia, ¿cierto?, para Jesús. En un contexto en donde la mujer no tenía un alto rango, no era muy bien considerada, tenía varios elementos que la tenían en una situación más disminuida, ¿cierto? Y aquí vemos dos características. Por un lado, una mujer que llama fuertemente la atención y por otro lado, una mujer gentil, ¿ya? Y así todo, Jesús utiliza, ¿cierto?, la figura de una mujer para entregar este mensaje tremendamente importante. Vemos en la historia, en la vida de Jesús, cómo Jesús se relaciona fuertemente con las mujeres y cómo éstas tienen un protagonismo relevante. Vemos a la mujer samaritana, por ejemplo, vemos a las mujeres que anunciaron de la resurrección de Jesús, vemos a la mujer con su problema de flujo de sangre, y así un sinfín de historias que muestran elementos relevantes, ¿cierto?, de las mujeres y cómo éstas tienen una importancia relevante, ¿cierto?, en la vida de Jesús, y cómo a través de ella Él entrega mensajes también importantes. ¿Ya? Aquí vemos a una mujer, ¿cierto?, como bien digo, una mujer gentil, una mujer que intercede además por sus hijos, por su hija en este caso, por alguien amado, y ahí aquí vemos también un mensaje implícito, la importancia que tienen los padres, ¿cierto?, en la intercesión por los hijos. Y además vemos a una mujer con dos grandes características, una mujer que insiste y una mujer que es constante. ¿Ya? Una mujer que en el caso del libro de Mateo narra que los discípulos no estaban muy contentos con esta historia, con que la mujer fuera insistente, incluso le piden a Jesús, ¿sabes qué? Despídela, dile que no insista. Seguramente ellos trataron también de decirle no, que se fuera, porque Jesús quería estar solo, ya no quería ver a nadie. Sin embargo, ella insistió y le rogó a Jesús que por favor atendiera, ¿cierto?, sus súplicas. ¿Y qué la define a esta mujer? Es claramente su fe sólida en el Señor. Aquí con esta historia podemos ver cómo Jesús comienza a derribar, ¿cierto?, estas barreras que habían entre los judíos y los gentiles. Seguramente había muchas enemistades y así lo hemos visto en otras historias. Sin embargo, Jesús también le entrega el mensaje, ¿cierto?, a los gentiles, ¿ya? Si bien es cierto, el mensaje, Jesús es el Salvador universal, hasta ese minuto el mensaje estaba dado solo para los judíos. Y así estaba establecido, incluso después el apóstol Pablo en la carta a los romanos así lo menciona, dice primeramente a los judíos
y también después a los griegos, ¿ya? Y bueno, los hijos, en referencia a los israelitas, eran los que estaban sentados a la mesa, ¿ya? Eran los que podían saciar su hambre, ¿cierto? Junto a Jesús en este caso, ¿ya? Y así todo, ellos no habían logrado entender el real mensaje. Esta mujer, ¿cierto? Le pide a Jesús y Jesús le responde, deja que primero se sacien los hijos, replica Jesús, porque no está bien quitarle el pan a los hijos. En esta figura vemos claramente quién eran los hijos, los israelitas, ¿cierto? ¿Y quién eran los perros? Eran los gentiles, los que no habían nacido, ¿cierto? En el pueblo de Israel, como linaje, dentro del linaje escogido. Sin embargo, esta mujer tenía súper claro cuál era su condición en esta ilustración. Y uno podría entender que se podría haber sentido por la respuesta que Jesús le dio, podría haberse sentido agredida. Sin embargo, ella tenía súper claro cuál era su condición. En este caso, los perros, ¿ya? Y ella estaba dispuesta a recibir esas migajas para saciar, ¿cierto?, su hambre. Vemos cómo dos entes o dos personas relevantes, ¿cierto? En este caso, Israel, los hijos de Dios, que recibían el pan directo, o sea, que compartían a diario con Jesús, no habían entendido, incluso habían sido parte del milagro de la multiplicación de los panes. Y así todo no habían entendido la esencia del mensaje de la palabra del Señor, del Salvador, de este Salvador que no los venía a salvar del pueblo romano, sino que venía a salvar, ¿cierto?, sus vidas. Y como contraparte, ¿cierto?, vemos a esta mujer que solo había escuchado, ¿cierto?, algunas historias de Jesús, que seguramente a esa altura no eran las mejores, ¿ya? Y que además sabía que no era una hija en esta historia, sino que era un perro. Así todo, ella le bastó con esas migajas para poder saciarse. Ya a mí me maravilla, ¿cierto?, cómo esta mujer, además de haberle respondido de esa manera a Jesús, que grafica de manera muy práctica cómo era su fe, ¿ya? O sea, no cuestionó más. El libro de Mateo dice que Jesús le respondió y dice, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y esto que dice, mujer, qué grande es tu fe, está escrito con signo de exclamación. Yo me imagino la sorpresa quizás de los que estaban al lado, del diálogo que se generó entre Jesús y esta mujer, y la sorpresa de haber visto a una mujer con una fe tan grande, tan sólida, que no cuestionó nada, no cuestionó ni su figura, ni cuestionó seguramente en qué circunstancia estaba Jesús, no cuestionó nada, solo ella suplicó, ¿cierto?, porque tenía la plena convicción de que Jesús sanaría, ¿cierto?, a su hija de este demonio. Y además vemos una última parte que ya termina, yo creo, por rematar la historia, en que esta mujer cree sin haber visto. O sea, ella recibió, ¿cierto?, una respuesta de Jesús, y esta respuesta para ella fue suficiente, porque no cuestionó, ni siquiera le dijo, ¿sabes qué? Espérame, déjame ir a ver, déjame ir a cerciorarme de lo que tú me estás diciendo, sino que se dio la vuelta y volvió a su casa
con la plena convicción de que su hija ya estaba sanada, ¿cierto?, de este demonio. La pregunta que ahora surge, ¿cierto?, siempre con esta historia, por lo menos a mí, siempre me hago la pregunta de cuál sería yo en esta historia. ¿Sería los judíos, los discípulos, que ha estado constantemente, ¿cierto?, recibiendo la palabra, que a lo mejor uno podría pensar, yo nací en una cuna en donde siempre se ha predicado de la palabra del Señor y así todos no hemos entendido realmente el mensaje? O podría ser esta mujer que no cuestionó mayormente, ¿cierto? Y que además no había tenido el privilegio de compartir a la mesa con Jesús. Sin embargo, bastó ese instante para que ella creyera. ¿Cuál sería nuestra figura? Idealmente ser, obviamente, esta mujer, aún en esas condiciones, uno podría, ojalá, sentirse más relacionada, ¿cierto?, con la figura de esta mujer. Y ahí también uno se hace también la siguiente pregunta de que de repente en estos tiempos difíciles nuestra fe quizás en algunos momentos decae y no es la más fortalecida, ¿ya? Pero vemos como esta mujer, aún a pesar de las circunstancias y que eran seguramente muy difíciles para ella, tener una hija endemoniada en su caso, ella creyó y confió y su fe fue sólida, ¿cierto?, frente a Jesús. Y hoy día debiéramos tener la misma convicción, ¿cierto? Más nosotros que somos los hijos de Dios, confiar plenamente en que el Señor hará conforme a su voluntad y que todo lo que ocurra, ¿cierto?, en nuestra vida siempre tiene un propósito. Hermano, es para mí una bendición haber compartido con ustedes de esta palabra. Espero volver a verles pronto, abrazarles, ya que obviamente son mi familia y uno la familia los extraña. Ya que el Señor les bendiga grandemente y espero que este mensaje sea, así como fue para mí, relevante para ustedes también, pueda ser importante también seguramente para la situación en la que están viviendo. Que el Señor les bendiga.